Muy buenas tardes a todos. Es un gran honor estar aquí en esta segunda sesión, compartir con ustedes esta presentación, la cual enseguida voy a mostrar. Me corresponde exponer y también contamos con la presencia del doctor Roberto Reyes Rivera, colega y amigo y una persona que ha tenido un enorme liderazgo en la implementación de los clústeres en Baja California y quien hará al final de esta exposición los comentarios a la misma. Enseguida comento cuáles son los propósitos de esta sesión. Primeramente, explicar que el progreso que nuestro país requiere y necesita tiene que ser un progreso fundamentado en una estrategia, y esa estrategia debe estar relacionada, vinculada y emanada de los clústeres como modelo para definirla. Vamos a ilustrar el proceso de formulación y despliegue de la estrategia con el caso de Baja California. Vamos a reflexionar acerca de los retos y oportunidades que deriva de todo ello, donde la colaboración es algo fundamental para el éxito, y este éxito se dará, número 4, con la participación de cada uno de nosotros como ciudadanos responsables en nuestro país. Partimos de que la actividad económica es un proceso humano y social en constante cambio. Me permito mostrar el ejemplo de Baja California, tan lejos de la capital, tan cerca de Estados Unidos. Todos recordamos una frase similar, muy popular: tan lejos de la capital, en este caso, y tan cerca de Estados Unidos. Es un estado joven, el número 29, apenas inició en 1952, Tijuana, fundada a fines del siglo XIX, Mexicali a principios del siglo XX, y son los puntos más distantes desde la capital de la República. Colindamos con la frontera de California, y tenemos, una vez cruzando la frontera a 2 horas de distancia de manejo, podemos llegar a 5 condados: San Diego, Orange, Los Ángeles, Riverside o Imperial. Estos 5 condados en su conjunto tienen un Producto Interno Bruto que es comparable al de toda la República Mexicana. Esto nos dice algo, y nos habla de cuál pudiera ser y cuál debiera ser la estrategia de desarrollo económico, en este caso, para esta región que ha tenido un impresionante siglo de transformaciones, de pasar de una economía eminentemente agrícola, de algo de actividad comercial prácticamente gracias a y vinculada con la frontera con Estados Unidos, a una economía ahora mucho más diversa, diversificada, con una población que en nada se puede comparar con lo que había hace 50 o 70 años. Baja California se formó con la migración de personas de todas partes de la República Mexicana, con una enorme influencia, sin duda alguna, de Estados Unidos, pero orgullosamente mexicanos, con una actividad ahora manufacturera importante, pero de manufactura crecientemente más sofisticada, así como actividades de servicios y turísticas importantes. ¿Cómo podemos reflejar estas transformaciones? Aquí podemos ver unas imágenes que evocan la transformación de la mota de algodón a la industria aeroespacial. ¿Cómo es que todo esto ocurrió? Qué impresionante es que en tan pocas décadas pasamos de procesos sumamente sencillos con la mecanización agrícola ahora a la industria aeroespacial. Aquí lo que podemos decir es lo siguiente: las economías evolucionan constantemente, conforme se desarrollan, tienden a la especialización, tienden a enfocarse a ciertas áreas, y allí comienzan a generarse más negocios, lo cual produce aglomeración de empresas. Y este fenómeno tiene una intrínseca relación con la historia del lugar, con dónde se ubica, cuáles son las áreas colindantes geográficamente. Tiene que ver con múltiples factores, tanto internos como externos, y sobre todo, quiero decir, toma tiempo. No es algo sencillo, no es algo simple. Antes de pasar al segundo punto, nada más validar con el equipo. ¿Se está escuchando? Sí, sí, Paco. Muchas gracias. Sí, muy bien. Bien, continúo entonces.
Aquí la imagen del equipo de profesores de competitividad. El año pasado allá en Harvard Business School son los profesores de Latinoamérica que formamos parte de la red de competitividad, y enseguida es apropiado hablar precisamente de clústeres. Y aquí la definición, con base en lo que plantea el profesor Porter y con algunas adaptaciones para claridad, mencionamos que es una concentración geográfica de empresas, proveedores, industrias conexas e instituciones especializadas en un campo particular. Y sobre todo, y esto es muy importante, vinculadas por aspectos comunes y que se complementan. ¿Qué mejor manera de ilustrarlo que con la anatomía de este clúster, en este caso de servicios médicos en Mexicali? Vemos que en la parte central está la parte fundamental del clúster: hospitales, consultorios, farmacias, laboratorios, pero todo ello necesita de la participación de otras actividades económicas, como se muestra aquí en los extremos. Esas actividades de los extremos también son necesarias, también complementan, y sin duda tenemos lo que está en la parte de abajo en color amarillo, que son instituciones, universidades, asociaciones, organismos de colaboración que apoyan, fomentan y dan soporte a un clúster dinámico, el cual, interesantemente, puedo decir que está formado por actividades que son muy diferentes. Aquí tenemos estas 4 que puse en un círculo rojo o en ovalado: fabricación de artículos oftálmicos, comercio al por mayor de medicamentos, hospitales y restaurantes y hoteles. ¿Qué tienen en común? Muy poco y mucho, dependiendo de cómo lo veas. Todas ellas pertenecen a un sector diferente de la actividad económica, pero el clúster las une en torno a una lógica común. Y esa lógica común no es fortuita. Es algo que, con base en algoritmos y en modelos matemáticos, se determina. Y se determina cuál es el perímetro y cuáles son las ramas y subramas y clases de actividad económica que forman parte del clúster. Sin duda alguna, el juicio experto también ayuda a complementar y determinar cuándo se tiene un clúster. Y sabemos que existe porque se mide el empleo, se mide el valor agregado y algunas otras variables, pero principalmente estas 2, en donde el coeficiente de ubicación o location quotient nos indica cuando existe mayor empleo del que normalmente se podría esperar para el tamaño de la población, o mayor valor agregado del que normalmente se podría esperar para el tamaño de la economía. Cuando algo así ocurre, estamos frente a un clúster en existencia. El clúster evoluciona, nace de manera predominantemente natural. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que fomentarlo, hay que facilitarlo. Es como un jardín. En el jardín tú vas a sembrar lo que se da en esa región, en ese sitio, lo que es propio de la región. Y una vez que lo siembras, hay que regar. Aquí también el clúster se fomenta y se facilita. No se induce, no vas a querer sembrar algo que no es propio de la región, ni tampoco se recomienda hacer acciones genéricas que no tengan un enfoque adecuado a los clústeres. Hay clústeres basados en recursos. Estos están donde el recurso natural existe y ahí permanecen. Se pueden desarrollar mucho o poco, pero no se mueven porque el recurso natural está allí. Los clústeres locales son aquellos que sirven a la comunidad del clúster propiamente, es decir, a la comunidad o a la región local donde el clúster está establecido, y estos van a crecer más o menos según crezca tu población. Del lado derecho tenemos los clústeres de comercio o exportación, o traded clusters, como se les denomina en inglés, que son los clústeres que nos interesan de manera particular. ¿Por qué? Porque en estos la demanda está fuera de tu territorio. ¿Qué tanto pueden crecer? Lo que el mundo permita. Estos los puedes atraer, los puedes fomentar, si están de acuerdo con la vocación de tu región, y los puedes perder también. Hay que cuidarlos. Estos son movibles y estos pueden darle a tu región un enorme crecimiento y un mayor nivel de prosperidad. En la parte de abajo vemos algo que parece un hotel, pero no es un hotel, es un cuarto de hospital. Resulta que en el caso del turismo y del turismo médico y servicios médicos, estos también caen dentro del traded cluster. ¿Por qué? Porque la demanda es externa, aunque en este caso
no envías algo, sino que recibes al cliente. Los clústeres también los puedes clasificar por su nivel de sofisticación. Hay clústeres más evolucionados, más sofisticados, con más tecnología, más complejos los procesos. Hay clústeres más densos, donde hay más diversidad de empresas y más cantidad de empresas dentro de ese clúster. Eso es algo positivo. Hay clústeres más vinculados internacionalmente, hay clústeres más especializados, como por ejemplo hay clústeres de turismo que están enfocados en turismo ecológico, en ecoturismo, ese es un tipo de especialización. Y hay una cierta jerarquía en donde tienes algunos clústeres menos evolucionados, más regionales, y hay otros clústeres que son los más avanzados en donde se genera el conocimiento, que son los centros globales de conocimiento. Lo que más desearíamos es que en tu región tengas un centro global del conocimiento. Un centro global de conocimiento, en el caso de la floricultura, aquí lo vemos en la imagen, es Holanda. Y esta es una fotografía de la comercialización de subasta de flores en Holanda. Si una empresa está buscando invertir en el área de productos médicos en nuestro país, seguramente va a pensar en Tijuana. ¿Por qué? Porque hay ventajas de hacerlo donde hay un clúster. Hay mayores oportunidades de productividad y eficiencia, es más fácil la comercialización y la creación de negocios y es más fácil llevar a cabo la innovación. Está la gente, hay las conexiones, hay la experiencia, hay la capacidad y hay las facilidades. Entonces, los clústeres tienen ventajas para las empresas, pero también para la gente, para la sociedad, para la comunidad, porque los salarios son mayores, el empleo es mayor, hay mayor formación de empresas y la tasa de supervivencia también se incrementa. Luego, entonces, a partir del tema de clústeres, podemos pensar en estrategia de desarrollo económico. Y para ello, comento, la prosperidad todos la buscamos. Esa es la finalidad de muchos de nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Porque queremos tener una mejor vida para todos. El gobierno lo busca, pero también las empresas y la sociedad. Y la prosperidad se logra si tenemos desarrollo económico y, por cierto, también crecimiento de manera integral. Esto incluye el aspecto social y el medio ambiente. Y si queremos lograr todo esto, lo que necesitamos es una estrategia que nos lleve a esa prosperidad. Y la estrategia no es otra cosa que tener una idea clara de cómo mi región va a competir para lograr la prosperidad. Hasta allí, la definición muy simple, muy sencilla. Aquí el gran reto, obviamente, es cómo desplegarlo y cómo implementarlo, cómo llevar a cabo las acciones que permitan ese desarrollo económico, el cual debe partir de la vocación de tu región, con base en evidencia, identificar cuáles son las vocaciones económicas de la región y esas son las que hay que promover, los clústeres que tienen potencial, hay que fomentar la inversión. ¿Qué significa esto? Significa que las empresas locales, nacionales y extranjeras también encuentren productivo, encuentren rentable y conveniente seguir invirtiendo en tu región. No es subsidio, no es distorsión de mercado, eso no conviene a nadie porque no es una solución de largo plazo. Se requiere en la estrategia de desarrollo económico contar con una alianza entre la iniciativa privada y el sector público para que los actores relevantes colaboren. En la medida en que la gente se compromete, compra y hace suyo las ideas y las estrategias que se definen de manera conjunta, en esa medida es más fácil implementar las políticas públicas. Aquí lo importante y como premisa fundamental de todo esto es colaborar, cooperar, comprometerse y hacerse corresponsable para el desarrollo de un mejor México y de una mejor región, por supuesto. Veamos ahora el caso de Baja California, la estrategia de desarrollo económica y con base en clústeres. En los años 90 se identifican los primeros esfuerzos orientados a clústeres. No significa que no haya habido esfuerzos anteriores, seguramente los habrá habido, pero alineados con y sustentados en la lógica de clústeres, estos son los primeros que se identifican con el estudio
Baja California hacia la competitividad, que CETIS Universidad desarrolló con el apoyo técnico del TEC de Monterrey, y se desarrollan también estudios de estos clústeres en particular que aquí se mencionan, como el de electrónica, madera y mueble, y otros que aquí están anotados. Entonces, sí hubo un esfuerzo, se hicieron los estudios, sin embargo, todavía hasta ese momento no se implementaron las organizaciones de clúster que respaldan a la actividad económica. Es hasta el periodo 2001-2007 que aquí en los periodos los estoy haciendo coincidir con los periodos de gobierno estatal. Es hasta este periodo donde se desarrolla una política que en otras palabras es una estrategia de desarrollo empresarial. Esa política de desarrollo empresarial genera un marco para la colaboración entre sector público e iniciativa privada. Nace y emana por inquietud de los propios empresarios y además de la política de desarrollo empresarial, la Secretaría de Desarrollo Económico en aquel entonces financió planes estratégicos para clústeres particulares, clústeres que se detectaron con potencial. En aquel entonces el secretario de Desarrollo Económico era el ingeniero Sergio Tagliapietra y él designa como subsecretario de Desarrollo Empresarial al doctor Roberto Reyes Rivera, que hoy nos acompaña y que tuvo como responsabilidad todo el proceso de implantación de la política de desarrollo empresarial en nuestro estado durante todo ese sexenio y alrededor de un año más del siguiente sexenio. Se constituyó en aquel entonces el clúster del software y algunos otros que aquí se mencionan: el vino, aeroespacial, productos médicos, turismo médico, logística y logística. También, por cierto, se creó la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico. Entonces, quiero decir aquí que los clústeres no fueron un acto improvisado. Fue el resultado de esfuerzos bien pensados, bien estructurados y participativos sobre todo. La metodología de la política de desarrollo empresarial, y aquí vemos la portada del documento original, define 3 tipos de vocaciones. No entraré en todos los detalles técnicos de los porcentajes y el cálculo, sin embargo, baste decir para fines prácticos que se define como las razonables, aquellas en donde tienes una alta participación a nivel nacional, un alto grado de crecimiento y por lo tanto es evidente que allí te va bien y por lo tanto son las principales vocaciones y las vocaciones más sólidas y fuertes. Las vocaciones por impulsar son aquellas en donde sí tienes una participación importante, pero quizá el dinamismo no ha sido el que se esperaba y hay que retomar el rumbo e impulsar el crecimiento. Y las que son por incubar son aquellas que, con base en juicio experto, se identifica que tienen un enorme potencial, aunque no necesariamente tengan en este momento un nivel de crecimiento alto. Perdón, un nivel de valor agregado censal alto. El crecimiento sí, aunque sean muy pequeñas puede ser, y de hecho se espera que sea muy alto. También quiero mencionar que se recibieron fondos del Banco Interamericano de Desarrollo para establecer los planes, digamos, los planes estratégicos específicos para cada, y para la habilitación de cada uno de los clústeres. Y además la SEDECO se apoyó en las universidades, las principales de nuestro estado, la Universidad Autónoma de Baja California, la Iberoamericana, que tiene campus en Tijuana, el COLEF, Colegio de la Frontera Norte, y CETIS Universidad. En el caso particular del CETIS, el enfoque fue hacia la capacitación, se implementó allí el MOC, o Microeconomics of Competitiveness, a través de la formación de nuestros alumnos del MBA, que ya alrededor de 600 alumnos han pasado por estos cursos y han recibido este tipo de formación y este tipo de ideas. Además, el CETIS creó, con el apoyo de la Universidad de Oklahoma, el Instituto de Desarrollo Económico para entrenar y capacitar a desarrolladores económicos. Alrededor de 380, casi 400 personas participaron en todos esos procesos. Ya hacia el 2008-2013 se genera la ley de fomento, más bien se hacen algunos decretos para modificar y reformar la ley de fomento a la competitividad y desarrollo económico para adecuarla a las realidades actuales.
se genera el reglamento propio de esa misma ley. Se genera también la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual en realidad supersede a una que se emitió en 2000, se aprobó en 2001. Y además también vemos una clara orientación hacia el apoyo a la inversión en tecnología, una también orientación hacia el fomento a la innovación. La política de desarrollo empresarial en ese sexenio se actualizó, es la 2012 a 2020, y allí ya se habla de ecosistemas regionales de innovación, de vocaciones innovadoras, además de las vocaciones productivas. Entonces vemos, en nuestra opinión, la importancia de la continuidad en este tema del impulso a los clústeres. Ya de 2013 a 2019 se adopta la metodología de evaluación de clústeres de la ESCA, European Secretariat for Cluster Analysis, donde se cataloga los clústeres de acuerdo con su nivel de madurez, de progreso y de calidad en la administración de los mismos, es decir, de las organizaciones de los que representan a los clústeres. Se generan nuevas iniciativas como el de bioeconomía, el gastronómico, se crea la Comisión de Energía, que este es muy importante particularmente por el tema de las energías renovables, e inclusive se llevó a cabo el congreso de TCI, The Clusters Institute, el congreso latinoamericano en la ciudad de Tijuana, lo cual habla de un dinamismo y de una orientación de la comunidad empresarial y del sector gubernamental hacia la lógica de clústeres y el fomento de los mismos. En el periodo de la transformación vemos que, por un lado, desde el ámbito federal se habla de cadena en la narrativa, se habla de cadena de producción de valor, de cadena global de valor, lo cual está relacionado con los clústeres, sin duda alguna. El programa sectorial de economía se enfoca y destaca la innovación en sectores productivos, la competencia y mejora regulatoria, el apoyo a las MIPYMES y la diversificación económica, porque se busca la igualdad entre las regiones de nuestra República Mexicana. En el caso de nuestro estado, el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California sigue promoviendo la certificación ESCA, que ya se mencionaba, la reactivación del Consejo Estatal de Clústeres y la integración de las MIPYMES a los clústeres. De hecho, este Plan Estatal de Desarrollo, en su narrativa, vincula el tema de clústeres con cadenas productivas y con micro y pequeñas y medianas empresas, lo cual es algo muy positivo en la opinión de un servidor. Se promueven también y siguen promoviéndose estímulos estatales a la inversión. La Secretaría, ahora ya no es la SEDECO, es la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, creó una dirección de competitividad y recientemente, apenas el año pasado, se aprobó una ley de impulso al conocimiento científico y tecnológico y a la innovación. Esto es importante porque aquí se apoya el desarrollo de nuestro estado en la vertiente educativa con toda su fuerza. El sector educativo tiene una enorme responsabilidad en la implementación de esta nueva ley, de manera que en todos los niveles educativos se fomenta la orientación de las nuevas generaciones hacia la tecnología, el conocimiento y la innovación. Los clústeres que se han establecido en Baja California, aquí están mencionados. Hay más clústeres, por supuesto, pero estos son los que han logrado contar y que cuentan ya con una asociación que los representa. Pero en el panorama económico de la entidad, por supuesto que hay más, pero estos son los que se constituyeron como organizaciones y que representan a los clústeres. Y los clústeres colaboran. La colaboración es un tema muy importante. En el caso del vino, por ejemplo, los pequeños productores se apoyan en los medianos para continuar su proceso de elaboración del vino, porque el pequeño no siempre tiene todos los equipos para lograr concluir el proceso. Y finalmente ya cada quien se enfoca, cada quien lo vende, cada quien lo comercializa y se especializa y se diferencia de alguna manera según sus estrategias. Los productos, en el tema de productos médicos, hay empresas que generan cuartos limpios que pueden ser utilizados de manera común por otros proveedores. Acabo de colgar con el director de una empresa médica en nuestro estado y me dijo una frase que al menos a un servidor le impactó. Me dijo: todos cooperamos, todos colaboramos,
todos nos ayudamos. Literalmente con esas palabras, todos nos ayudamos. Al que le sobra espacio le apoya al que no tiene, el que tiene el cuarto limpio le apoya al que lo necesita, etc. Y más en esta época, me dice esta persona, más en esta época donde se requiere salir adelante de la crisis. Entonces, y me pone un ejemplo, yo tengo espacio que me sobra, hay una empresa que lo necesita, yo le presto espacio, pero también le elaboro producto. Entonces todos ganamos. Esa es la colaboración. El software, el clúster del software apoya al clúster de servicios médicos, brindándole desarrollos de programas que sirven para la administración de todo el flujo de servicio que ellos proveen. Y en el caso de la aeroespacial, quiero mencionar aquí a una empresa muy reconocida en nuestra entidad, es Skyworks, que está en el área de semiconductores, pero que también pertenece al clúster aeroespacial porque el producto se utiliza en finalmente en los aviones. Ellos, ¿qué necesitaban? Necesitaban formar ingenieros en radiofrecuencia. Recurren al CETIS, se hace una maestría en radiofrecuencia, pero el CETIS no necesariamente va a tener todo lo que se necesita. ¿En quién nos apoyamos? En la Universidad de California, San Diego. Entonces, una universidad del sur de California, una universidad mexicana y una empresa transnacional ubicada en Mexicali, entre todos colaboran para generar la capacitación que se requiere para tener mayores niveles de sofisticación en la producción. Esos son ejemplos de colaboración. Sin duda tenemos retos. Para esta década que apenas comienza, y comienza de una manera singular, por cierto, tenemos primeramente el reto de la economía. Hay incertidumbre económica a nivel mundial, eso es evidente y eso presenta un reto. También tenemos incertidumbre para invertir en nuestro país y de manera particular en Baja California. Entonces, eso también, sin duda es un reto, y la reactivación de los clústeres después de la crisis. En tema de comercio, vemos que ahora se acaba de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y el cumplimiento a las normas del TEMEC requiere que las empresas se ajusten, se adecúen a nuevos estándares que potencialmente son más rigurosos, pero que también el TEMEC presenta oportunidades. Entonces, aquí hablamos de retos, pero también al mismo tiempo de oportunidades. Lo que viene siendo la guerra comercial entre China y Estados Unidos, habría que ver cuál es su posible impacto para bien o de manera negativa en nuestra entidad. La tecnología, las nuevas tecnologías generan impacto y cambios y transformaciones en los clústeres. Y en el tema político, necesitamos garantizar, no estoy diciendo que no se garantice, estoy diciendo, aclaro, que hay que asegurarnos que se pueda garantizar y ayudarle en la comunidad empresarial, el sector educativo, la triple hélice, o la cuádruple hélice, la sociedad y gobierno, ayudarnos entre todos para que haya una mayor efectividad en el despliegue de las acciones para asegurar la inversión y el empleo. Asegurar que los recursos públicos se puedan enfocar adecuadamente a los clústeres. En el tema de oportunidades, ¿qué oportunidades tenemos? Primeramente, tenemos una mega región. La mega región es sur de California y la frontera, la frontera de Baja California. El 80% de nuestra población realmente, o inclusive más, está en la frontera y en el caso de Ensenada, a 1 hora de distancia para fines prácticos. Entonces, realmente, la población de nuestro estado no es homogénea, se concentra en la frontera y eso representa una mega región que está llena de oportunidades que hay que aprovechar. Tenemos que alinear las inversiones con lo que necesite el sur de California y para el caso Arizona también. Tenemos que orientar cada vez más la actividad económica hacia la creación de conocimiento o actividades que requieran conocimiento. Se habla mucho, sobre todo en la zona costa de nuestro estado, por ejemplo, de la industria creativa. También existen una amplia cantidad de centros de investigaciones en Ensenada. De hecho, Ensenada es la ciudad, el municipio de nuestro país que tiene más investigadores per cápita. Y eso hay que aprovecharlo. Buscar la calidad de vida, porque en la medida en que busquemos la calidad de vida, y ahí hay retos con la calidad del aire sobre todo, pero en la medida que busquemos la calidad de vida, podemos lograr que tengamos las personas, la población con el perfil y la formación adecuada para
insertarse en actividades económicas más sofisticadas. Y finalmente, tenemos que centrar, como dice nuestro seminario, el seminario que estamos organizando entre estas 5 universidades, tenemos que centrar la economía en la persona, es decir, buscar que lo que hagamos beneficie a todas las personas, no solamente unos cuantos, porque la desigualdad que existe en nuestro país es una de las situaciones que más nos están afectando. Entonces tenemos que buscar en la medida de lo posible que haya una mayor equidad y mayor igualdad. Y yo finalizo haciendo un llamado a la acción. No solamente a los jóvenes, sino a los que somos medio jóvenes, que estamos a lo mejor más o menos como a la mitad del río, y a los que no son tan jóvenes, es decir, a todas las personas que nos insertamos productivamente en la economía mexicana, a cada quien ejercer el liderazgo y contribuir desde donde estamos y desde donde nos toca en la construcción de un mejor México. Esto requiere que participemos en los procesos de fortalecimiento de clústeres bajo una estrategia que articule esfuerzos de colaboración. Subrayo clústeres, subrayo estrategia y subrayo colaboración. ¿Por qué? Porque no podemos ser todo para todos. Como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Tenemos que enfocar los esfuerzos que hagamos de una manera muy decidida hacia el impulso de aquellas vocaciones que son de mayor importancia y de mayor potencial para nuestro Estado. Aquí las palabras clave son colaborar, cooperar, tener compromiso personal y compromiso social, y hacerse corresponsable por el bien que cada uno de nosotros tenemos la vocación de producirle a nuestro país y a nuestra comunidad inmediata. Agradezco a todos ustedes la gentileza de su atención, y en este momento cedo la palabra a mi colega y amigo, el doctor Roberto Reyes, para que haga los comentarios a la misma. Gracias. Sí, hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, doctor. Sí. Gracias. Bueno, pues antes que nada, un saludo cordial a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Francisco Vélez por la invitación para hacer comentarios a su exposición. Voy a centrarme en 3 puntos. El primero se refiere a la política de desarrollo empresarial. En relación a la política de desarrollo empresarial, voy a hacer un par de recomendaciones. La primera es que si se va a hacer una política de desarrollo empresarial, se tome en cuenta a los empresarios. Es muy importante que se les tome en cuenta para que se vinculen al proyecto de política pública y realmente sea una política pública. Por otro lado, el otro punto que quisiera destacar de la presentación del doctor Vélez es el punto de la capacitación. A veces damos por hecho que las cosas van a suceder. La experiencia es que no es así. La verdad es que se requiere de un esfuerzo muy amplio para capacitar a las personas que están relacionadas con los proyectos y los propósitos en materia de desarrollo empresarial, en materia de clústeres. Entonces, pienso que el MOOC puede jugar un papel muy importante ahí, ¿verdad? En su momento, nosotros nos apoyamos en aquella época Tecnológico de Monterrey, su diplomado de clústeres nacional, con el CETIS, con la UABC, con la Iberoamericana, con varias instituciones que pudieron respaldar este proyecto, ¿no? Por otro lado, voy a hacer un énfasis también en relación al liderazgo. Es muy importante
lo que el doctor Vélez comentaba respecto a buscar consensos. Es muy importante que los consensos se den para que realmente se pueda caminar hacia adelante, porque muchas personas se entusiasman con una idea del clúster o de una política pública de desarrollo económico basada en clústeres, y de repente pues ya se desalientan, ya no asisten a reuniones, ya no participan. Bueno, ahorita estamos limitados todos para asistir a reuniones, ¿verdad? Por la pandemia. Pero esperemos que esto concluya o que por lo menos las reuniones pues se sigan pudiendo llevar a cabo por Zoom. Entonces, lo que estoy enfatizando es la búsqueda del consenso para lograr realmente el liderazgo. El consenso en la triple hélice, el gobierno, los empresarios y la academia. El otro punto que quisiera enfatizar es el que se refiere a los retos, ¿verdad? Aquí Francisco nos plantea varios retos. Yo nada más voy a tomar dos para mantener mi tiempo. Uno de ellos se refiere al TEMEC, ¿verdad? Al Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá. Ahí yo creo que los clústeres pueden jugar una plataforma relevante para generar confianza en los inversionistas, para generar confianza en los empresarios inversionistas, tanto internacionales como domésticos, es decir, a los mexicanos, ¿verdad? Entonces, ahí creo que es muy importante ese punto. Y el otro punto, por último, que quisiera comentar es el que aprendamos a lo que hoy se llama competir, es decir, colaborar por un lado y competir por el otro. Tenemos que quitarnos la venda de pensar que nada más podemos competir. Ya a nivel México hay muchos buenos ejemplos de cómo colaborar. Francisco Vélez nos planteó varios ejemplos de Baja California, pero inclusive a nivel nacional hay muchos ejemplos que rescatar, ¿verdad? De cómo colaborar y competir. Yo los invito a que emerja su liderazgo en este tema y se sumen a esta gran tarea que es el progreso de México y como una vía para lograrlo a través de los clústeres. Muchas gracias por la invitación.